Luego de escapar a duras penas del ya destruido planeta Namek, la cápsula espacial en la que viajaba un inconsciente Saiyajin de cabellos alborotados, comenzaría a aterrizar de emergencia en un planeta desconocido, pues dicha cápsula estaba visiblemente en un mal estado, y esta impactaría de lleno en una zona completamente desértica, generando un enorme cráter a causa del repentino aterrizaje. En el interior, Goku iría despertando debido al gran estruendo que acababa de sentir, y con su cuerpo sumamente adolorido conseguiría salir de la cápsula, dando unos cuantos pasos con pura fuerza de voluntad. Sin duda este no es el planeta Tierra, diría Goku con una sonrisa débil, a lo que este cayó sentado en el duro suelo del cráter, no teniendo más fuerzas para mantenerse de pie. Goku respiraba agitadamente, pero no tuvo tiempo para descansar, pues este empezaría a escuchar unos ruidos peculiares a su alrededor, como si una estampida se estuviera acercando. Maldición, diría Goku con molestia, no teniendo más remedio que intentar levantarse. En ese instante unas monstruosas criaturas aparecieron al borde del cráter, y aquellas cosas clavaron sus ojos en el agotado Saiyajin, quien supo de inmediato que esas criaturas no estaban aquí para darle un cálido recibimiento. Rayos, al menos quisiera poder usar el Kaioken, se diría Goku para sí mismo, a la vez que lograba reincorporarse con mucho esfuerzo. Las criaturas estaban a pocos segundos de atacar a Goku, pero en eso dos figuras resplandecientes descenderían con fuerza a las espaldas del Azabache, haciendo que éste se quedara notablemente pasmado. Así que tú eras quien estaba causando tanto escándalo en este lugar, deberíamos dejar que te devoren por ser tan idiota. Esas palabras provinieron por parte de una voz femenina, y al darse la vuelta Goku se encontraría con dos mujeres de apariencia ruda, las cuales tenían una característica cola de mono balanceándose detrás de ellas, siendo algo que impresionó a Goku, pues no había que ser muy inteligente para darse cuenta de que esas mujeres eran Saiyajins como él, pero extrañamente, no podía sentir sus presencias. Goku quiso decir algo, pero de la nada un rayo de ki pasaría por un costado de su cabeza, desintegrando totalmente a uno de los monstruos. Será mejor que regresen a su madriguera gusanos, a no ser que quieran que los extingamos por completo, diría una de las Saiyajins, la cual tenía un hermoso cabello rojo. Sin esperar nada todas las criaturas comenzaron a huir de la zona, a sabiendas de que si hubiesen atacado, habrían terminado como simples cenizas. No pude prevenir ese ataque, si me hubiera dado me habría mandado de vuelta al otro mundo, pensaría Goku con mucho asombro. ¿Y ahora, qué deberíamos hacer con él?, diría la otra fémina con una mirada bastante penetrante, notándose que ésta tenía parte de sus brazos cubiertos de un pelaje blanco, siendo ese el mismo color de su cola. Ustedes son Saiyajins, fue lo único que salió de la boca de Goku. ¿En serio, y en qué me lo notaste?, diría la pelirroja con un tono burlesco. Déjate de bromas Niyasa, debemos sacar a este tipo de este planeta lo antes posible, diría la otra Saiyajin con molestia. Cálmate Korla, este tipo apenas si puede pararse, y no creo que su nave esté en condiciones de funcionar, diría la recién nombrada como Niyasa. Entonces me desharé de él, antes de que nos cause más problemas, diría Korla con un tono amenazante. Oye espera, yo no tengo ninguna mala intención en contra de ustedes, solo estoy aquí porque mi nave no pudo seguir su camino, además que también soy un Saiyajin, diría Goku, tratando de apaciguar a la mujer, pues en su estado no podía luchar aunque quisiese. Sabemos perfectamente que eres un Saiyajin, pero eso a mí me importa un carajo, así que prepárate insecto, respondería Korla con intenciones hostiles. Ay, no seas una amargada, al menos deberías dejarlo recuperarse antes de siquiera intentar matarlo, a no ser que seas una cobarde, diría Miyasa con una sonrisa. ¿Una cobarde yo? Ja, no me hagas reír, ¿que acaso no te has dado cuenta? Este imbécil apenas acaba de alcanzar la primera fase del Super Saiyajin, ni siquiera en su 100% sería capaz de tocarme, ¿qué más da que lo elimine ahora?, diría Korla. Aguarda, ¿cómo sabes que puedo transformarme?, diría Goku con un claro desconcierto. Es fácil saberlo con solo sentir tu presencia, además, hace 5 días detectamos un peculiar aumento de poder en un planeta lejano, así que supongo que se trataba de ti, diría Miyasa con tranquilidad. Deja de tratar a ese gusano como si fuera un viejo conocido, mejor mantente al margen y deja que haga mi trabajo, diría Korla seriamente.
No seas así, ese sujeto me da mucha curiosidad. Quizás podamos saber cómo ha evolucionado la raza Saiyajin desde que abandonamos nuestro planeta de origen, diría Miyasa, sin inmutarse ante la actitud de su compañera. Eso a mí no me interesa, así que fuera de mi camino, exclamaría Korla, quien estaba por arremeter en contra de Goku. Sin embargo, repentinamente el ambiente en el lugar se volvería sumamente pesado, a la vez que un poder maligno era sentido por las dos Saiyajins. Demonios, esas cosas ya están de vuelta, diría Korla con una mirada fría, viéndose cómo ésta emprendía el vuelo rápidamente. Miyasa también estaba por irse, pero la voz de Goku la detendría. Oye un momento, ¿me puedes decir qué rayos está ocurriendo? Siento mi cuerpo mucho más pesado que antes, y hay algo que me da muy mala espina, diría Goku con un semblante lleno de confusión. Ante esas declaraciones Miyasa se movería en un destello de velocidad, posicionándose al frente de Goku, al cual apuntaría con la palma de su mano derecha, pero sus intenciones no eran exterminar al Pelipunta, pues para sorpresa del mencionado, esta comenzó a brindarle parte de su energía al Saiyajin, quien se fue sintiendo mejor con el pasar de los segundos. Aunque no lo creas, hemos vivido más décadas de las que tú puedas pensar, y estamos en este planeta por una razón, así que no te metas en nuestro camino, por tu propio bien te aconsejo que te mantengas al margen y te quedes aquí, eso si quieres seguir con vida. Miyasa diría esas palabras con un tono que no admitía discusiones, y cuando terminó de curar a Goku, ésta se fue volando del lugar a una gran velocidad, dejando a la Sabache con muchas más dudas que certezas. No sé por qué me habrá dicho eso, pero sea lo que sea que esté pasando en este planeta, no pienso quedarme fuera, y más si se trata de alguien poderoso, diría Goku animadamente, esbozando una ligera sonrisa en su rostro. El Pelipunta de igual manera emprendería el vuelo, tratando de alcanzar a las dos Saiyajins, sin saber en lo absoluto lo que se iba a encontrar, pero teniendo muy en el fondo un mal presentimiento. Goku descendería en la entrada de lo que parecía ser un antiguo templo en ruinas, pues este había estado sobrevolando la zona por casi 20 minutos, pero no pudo encontrar a las Saiyajins que estaba buscando. Rayos, si tan solo pudiera sentir su presencia sabría en dónde están, comentaría Goku con algo de frustración. Goku se sentaría al borde de la entrada con un semblante aburrido, sin embargo en ese mismo momento el Pelipunta escucharía una tierna risa infantil, y al girarse hacia su costado pudo ver a una linda niña de cabello rosa, la cual lo observaba con una sonrisa. Me parece que estás perdido, diría la niña amistosamente. ¿Y tú quién eres?, diría el Saiyajin con curiosidad. Me llamo Anya, y simplemente estaba dando un paseo por aquí cuando te vi ahí sentado, por lo que pensé que tenías algún problema, diría la niña. Pues, hay dos personas que estoy buscando, pero no puedo encontrarlas ya que no me es posible sentir sus energías, respondería Goku. ¿Con qué se trata de eso? Si gustas yo podría ayudarte, diría Anya sin dejar de sonreír. ¿Lo dices en serio?, diría Goku al instante, recuperando su buen humor. Claro que sí, pero primero quisiera que me hicieras un favor, diría Anya. De acuerdo, ¿qué es lo que debo hacer?, diría Goku, a lo que este sería sujetado de su mano por la niña de cabello rosa, siendo llevado al interior de aquel templo en ruinas. Ya dentro el azabache vería que en ese lugar había un enorme pentagrama con símbolos irreconocibles, y en el centro estaba encajada una pequeña daga. ¿Qué hacemos aquí?, diría Goku, apreciando levemente dicho sitio. Puedes ver esa daga que está allá, lo único que quiero es que la saques de ahí, ese es el favor que te quería pedir, diría Anya, aún manteniendo aquella tierna sonrisa. Solo eso, suena demasiado fácil, diría Goku confiadamente, acercándose al borde del pentagrama. Justo cuando Goku estaba por dar un paso más, parte del techo de la sala se derrumbaría de forma inesperada, viéndose emerger del exterior a una horrible criatura de gran tamaño, la cual de un salto aterrizaría a unos 3 metros de Goku, quien sintió el piso estremecerse un poco. Esto no pinta para nada bien, pensaría Goku, el cual trató de buscar con su mirada a la niña para decirle que se pusiera detrás de él, pero al mirar hacia todos lados no pudo ver a la infante por ningún lado, dándose cuenta de que ésta había desaparecido. En eso la enorme bestia daría un fuerte rugido de amenaza, alertando totalmente a nuestro Pelipunta.
Goku se pondría en pose de combate con una mirada seria, pero la criatura correría hacia él a una tremenda velocidad, tacleando al Saiyajin con uno de sus brazos, enviándolo aparatosamente en contra de una pared, haciendo que el azabache quedara sumamente aturdido por el impacto. Vino directamente hacia mí pero no pude detener su ataque. ¿Qué se supone que es esta cosa?, diría Goku con un claro tono de dolor, a la vez que su vista se estaba nublando. El monstruo estaba por propinar otra fuerte tacleada en dirección de Goku, pero afortunadamente una potente patada en el rostro de la criatura detendría sus intenciones, dejándola desorientada momentáneamente. Creí que había sido clara contigo, te dije que te quedaras en tu nave y no te entrometieras en esto. Esas palabras fueron dichas por cierta mujer Saiyajin de cabello rojo, la cual fue la responsable de atacar a la criatura, y ahora estaba enfrente de Goku para evitar que lo siguieran lastimando. Tienes suerte de que esa cosa solo te haya empujado, si te hubiera atacado de verdad ya serías historia, diría Miyasa con suma seriedad. Eso fue solo un empujón, diría Goku con incredulidad, pues estaba seguro de que ese ataque le rompió unas cuantas costillas. A pesar de lo mareado que estaba, Goku lograría recomponerse, pero internamente no estaba muy bien que digamos. Y bueno, ¿cómo nos deshacemos de ese monstruo?, diría Goku con un tono debilitado. La única opción es atacarla con todo desde el principio, y para eso yo soy más que suficiente, diría Miyasa con una gran seguridad, para seguidamente desprender su aura de ki. En eso la Saiyajin daría un fuerte grito de guerra, expulsando una enorme cantidad de energía, y comenzando a sufrir una transformación bajo la atenta mirada de asombro de Goku, quien vio como el cabello de la fémina se hizo más largo y oscuro, al mismo tiempo que un pelaje rojo cubría gran parte de su cuerpo. La presión que genera es increíble, apenas si puedo moverme con esta sensación tan aplastante, diría un Goku más que maravillado. La criatura finalmente se recuperaría del anterior ataque recibido, viéndose cómo ésta posaba sus ojos en la Saiyajin y emitía otro fuerte rugido de furia. Sin embargo, nada de esto perturbaría a Miyasa, la cual sonrió con mucha confianza en sí misma. Muy bien, ha llegado la hora de poner la basura en su lugar. Miyasa en su nueva forma se lanzaría en contra de la criatura a una super velocidad, conectándole un potente puñetazo que enviaría al monstruo en la dirección contraria, sacándolo fuera de aquel templo en ruinas. Increíble, ni siquiera pude ver en qué momento se movió, exclamaría Goku, mostrándose bastante impresionado por la fuerza de la Saiyajin. La fémina giraría su rostro hacia Goku, diciéndole con una mirada llena de seriedad: yo me encargaré de esa cosa, tú mientras tanto sal de aquí, antes de que hagas alguna tontería. Goku se veía confundido, pero no tuvo tiempo para hacer una pregunta, pues Miyasa desaparecería en un destello de velocidad. Es increíblemente rápida, en serio me va a costar trabajo seguir sus movimientos, pero no pienso quedarme de brazos cruzados. Goku saldría volando por el agujero en el techo que había causado con anterioridad aquella criatura, viendo a lo lejos como una montaña era destruida. Están por allá. Goku hizo ese comentario con una pequeña sonrisa, dirigiéndose rápidamente hacia esa zona. Con Miyasa, esta acababa de esquivar un repentino ataque de la monstruosa bestia, la cual debido a su enorme fuerza había destruido una montaña que estaba detrás de la Saiyajin. Parece que alguien está molesto, diría Miyasa en forma de burla, haciendo enfadar notablemente a la criatura, a lo que ésta arremetería ferozmente en contra de la guerrera. El monstruo trataría de impactar con su cuerpo a la Saiyajin, pero ésta sorprendentemente detendría a la criatura con mucha facilidad, para seguido dar un salto y propinarle una poderosa patada en el rostro a la bestia, la cual retrocedió unos cuantos pasos hacia atrás, aunque el efecto del ataque no duraría mucho, pues el monstruo se recuperaría casi al instante, estando aún más furioso. Oh vamos, sí que eres una bestia bastante persistente, diría Miyasa con fastidio, preparándose para atacar nuevamente. La criatura daría por tercera ocasión un fuerte rugido, para consecutivamente correr con todo lo que tenía en dirección de Miyasa, pensando en destruirla con un solo ataque. Ante eso la Saiyajin se desplazaría en un imperceptible destello de velocidad, atacando a la bestia con un devastador golpe en su estómago, logrando atravesar al monstruo por completo. Descansa en paz.
Esas fueron las únicas palabras de la fémina, quien rodearía su puño de una tremenda cantidad de ki, haciendo explotar el cuerpo de la criatura en su totalidad, viéndose como sus restos se esparcían por el lugar acompañados de una gran cantidad de líquido vital de color morado. Esto es lo que más odio de luchar con estas estúpidas cosas, diría Miyasa con molestia, viéndose como parte de su rostro y vestimenta se habían manchado con la sangre de su oponente. Goku, que había visto todo desde el aire, estaba sumamente sorprendido, pues la tal Miyasa destruyó a ese monstruo sin siquiera esforzarse en lo más mínimo. Es muy fuerte, me pregunto si su compañera tendrá la misma fuerza, diría un Goku más que maravillado, descendiendo justo enfrente de la Saiyajin. La mujer volvería a su estado base, para seguido dirigir su mirada hacia Goku, el cual se estremeció un poco, pues la mencionada no se veía muy contenta que digamos. Por otra parte, se podía observar a Korra siendo rodeada por un montón de cadáveres pertenecientes a la misma especie de aquel monstruo que había atacado a Miyasa y Goku, notándose que los cuerpos de dichas criaturas estaban casi irreconocibles, mientras que la Saiyajin tenía sus brazos y piernas cubiertos de sangre. Qué aburrido, esto ya ni siquiera sirve como entrenamiento, diría Korra con indiferencia, pisando con fuerza la cabeza de uno de los cuerpos que había en el sitio. La Saiyajin estaba por irse de allí para buscar a su compañera, pero en eso escuchó como alguien descendía a sus espaldas, y al darse la vuelta vio a un peculiar sujeto de estatura pequeña y piel celeste, el cual la miraba con una tranquila sonrisa. Sé que debería hacer una reverencia, pero como puede ver, no estoy de humor para eso, diría Korra sin inmutarse en lo absoluto, notándose que ésta conocía perfectamente al individuo que acababa de aparecer. Tranquila, solo estoy aquí para hablar de nuestro nuevo visitante, diría el sujeto con un tono sereno. Korra miraría al individuo con un semblante de clara sospecha, diciendo con una voz interrogativa. ¿Qué es lo que tiene en mente ahora? Se podía apreciar que Goku tenía un pequeño chichón en su cabeza, debido a un golpe que le había dado Miyasa, la cual estaba un tanto molesta con el pelipunta. Espero que con eso te haya quedado claro, la próxima vez que vuelvas a desobedecerme te irá peor, ¿entendido?, diría la mujer de brazos cruzados, como si estuviera regañando a su hijo. No era necesario que me golpearas, yo solo quería ayudarte, diría Goku, sobándose cómicamente su nuca. Yo no necesito la ayuda de nadie, respondería Miyasa con enojo. Wow, sin duda da más miedo que ese monstruo, me recuerda a Bulma, diría por lo bajo el Saiyajin, aunque este sería escuchado por Miyasa. ¿Dijiste algo?, diría la guerrera con un aura de muerte, haciendo temblar ligeramente a Goku. No, nada, diría el azabache rápidamente, pues no quería morir tan joven. Después de un rato Korra descendería en el lugar, viéndose en su rostro un semblante más tranquilo que cuando conoció a Goku. Por fin llegas, no me digas que fue mucho trabajo para ti acabar con esas cosas, diría Miyasa con una sonrisa. Korra sin responder comenzaría a acercarse hacia Goku, quien vio esto con algo de seriedad, pues ya le había quedado claro que a ella no le caía muy bien que digamos. Oye Korra, no me digas que todavía tienes la intención de aniquilarlo, diría Miyasa con una ligera preocupación. Cuando Korra estuvo enfrente de Goku, se vio como ésta colocaba un dedo en el pecho del azabache, a la vez que exclamaba. Espero que no tengas tanta prisa por arreglar tu nave, ya que desde ahora vivirás con nosotras, y entrenarás bajo nuestro resguardo, diría Korra con una voz calmada, sorprendiendo a Goku y Miyasa. ¿Quieres decir que ya no vas a intentar matarme?, diría Goku con un tono desconcertado. Mis intenciones han cambiado, pero eso no quiere decir que tu vida no correrá ningún riesgo a partir de este momento, respondería Korra. ¿A qué te refieres?, diría Goku sin entender del todo. Es fácil, nuestro ritmo de entrenamiento no es algo que pueda soportar cualquiera, y no puedo asegurar tu supervivencia cuando comiences a entrenar con nosotras, diría Korra, dibujando una sonrisa en su rostro. Eso llamaría la atención de Goku, pues quería saber qué clase de entrenamiento habían hecho estas mujeres para que incluso su ki no pudiera ser sentido por una persona como él. Vaya vaya, ¿y me puedes decir a qué se debe ese cambio tan repentino?, diría Miyasa con interés. Korra se voltearía para ver a su compañera, contestándole.
Supongo que tú también lo sentiste, ese sujeto estuvo aquí hace poco. Sí, lo sentí. Entonces este cambio de opinión tiene que ver con una petición de su parte, ¿verdad? Diría Miyasa. Así es, me dijo que este tonto nos puede ser de mucha ayuda, al menos como saco de boxeo, diría Corla. Goku no entendía de qué estaban hablando las dos Saiyajins, pero vio como Miyasa se acercaba hacia él. Bueno, si se va a quedar con nosotras tiene que conocer una regla muy importante, diría Miyasa, endureciendo su semblante completamente. Goku tragaría en seco, pues pensó que Miyasa estaba molesta de nuevo. Escúchame, mientras estés aquí no quiero que te vuelvas a acercar a ese templo, lo tienes rotundamente prohibido, y en caso de que me desobedezcas, yo misma te destruiré. Miyasa dijo esas palabras con una voz sumamente autoritaria, a lo que Goku simplemente asintió. Perfecto, ahora vamos, debemos tratar mejor tus heridas y darte algo de nueva ropa, diría Miyasa, mientras su mirada se relajaba. Corla y Miyasa se alejaron de Goku para comenzar a volar, pero la voz de este mismo las detuvo. Oigan, hace no mucho me encontré con una pequeña niña, ¿ustedes la han visto? Me gustaría saber si se encuentra bien, diría Goku con un rostro preocupado. Las Saiyajins se miraron entre sí con total extrañeza, a lo que Corla respondió. No sabemos de quién estás hablando, las únicas habitantes de este planeta somos nosotras, aparte de los animales no hay nadie más viviendo aquí. Esas declaraciones confundieron a Goku, pues estaba seguro de haber platicado con esa niña. Mira, este lugar puede aprovecharse de tu imaginación si lo dejas, lo mejor será que trates de olvidar lo que viste, diría Miyasa. Goku no estaba muy seguro, pero para no causar inconvenientes decidió seguirle la corriente a la Saiyajin. Bien, vámonos, también debemos alimentarnos para reponer nuestras fuerzas, diría Corla, emprendiendo el vuelo junto con su compañera. Goku se notaba bastante pensativo, sin embargo de forma inesperada una conocida risa llamaría su atención. Goku miraría hacia todos lados tratando de encontrar el origen de aquella risa tan intrigante, pero en el lugar no había nadie más que él mismo. Pensando que todo estaba en su cabeza, Goku decidió no tomarle más importancia al asunto y de igual manera emprendería el vuelo, tratando de olvidar la imagen de esa niña que había visto con anterioridad, sin imaginar que todo esto traería problemas graves en el futuro. Un Goku con sus ojos completamente cerrados yacía parado al filo de un pequeño estanque, notándose que a su alrededor no había el menor sonido posible, pareciendo que todo estaba en una absoluta calma, hasta que el agua del estanque se empezaría a agitar lentamente, acompañado de unos cuantos sonidos casi imperceptibles para el oído común. De repente una figura femenina emergería desde el interior del estanque, y esta trataría de golpear a Goku directamente en el rostro, pero el Saiyajin sorprendentemente detendría el brazo del atacante a tan solo unos cuantos centímetros de su cara, para seguidamente abrir sus ojos y dibujar una ligera sonrisa en su semblante. Creo que ya estoy mejorando en esto de percibir una presencia divina, diría Goku, observando que su atacante se trataba ni más ni menos que de la Saiyajin Corla. Debo reconocer que al principio no tenía ninguna expectativa en ti, pero tu rápido aprendizaje me ha dejado realmente sorprendida, comentaría Corla, sonriendo al igual que el azabache. Supongo que con esto al fin podremos ir con la siguiente etapa de este entrenamiento, diría Goku, a la vez que soltaba el brazo de Corla. No te apresures Goku, apenas estás dominando la percepción del ki divino, y el que ya puedas sentir mi presencia no significa que seas capaz de resistir un combate al límite con alguien como yo, diría Corla con algo de seriedad. Entiendo lo que me intentas decir, pero si seguimos con este tipo de entrenamientos no lograremos nada a largo plazo, y sé que puedo mejorar aún más si subimos al siguiente nivel, diría Goku con serenidad. En serio que eres demasiado impulsivo, parece que la inteligencia no es algo que acompañe a los hombres Saiyajin.
Esas palabras fueron dichas por una conocida voz a las espaldas de Goku, tratándose de la poderosa Niyasa. «Oh, ¿eres tú, Niyasa? Creí que habías dicho que estarías ocupada en un asunto muy importante», diría Goku con sorpresa en su voz. «Supongo que ya terminaste de alimentar la energía del sello, esta vez te tardaste menos de lo que esperaba», diría Korla de brazos cruzados. «Ya es algo de rutina, así que no es ningún inconveniente para mí», diría Niyasa con neutralidad. «¿De qué cosa están hablando?», diría un Goku confundido, mientras se rascaba su cabeza. En eso la mirada de Niyasa volvería a posarse en Goku, y ésta se acercaría hacia el mencionado, encarándolo con una mirada de pocos amigos. «Ese es un tema que no te incumbe, ahora dime por qué te estás portando tan arrogante con respecto al entrenamiento», diría Niyasa con un tono peligroso. Goku se veía un tanto nervioso, pues esta mujer sabía cómo sacarle escalofríos. «Bueno, lo único que quise decir es que me siento preparado para seguir avanzando con nuestro entrenamiento», respondería Goku, colocando ambos brazos detrás de su nuca. Niyasa inevitablemente daría un leve suspiro, diciéndole a Goku: «En verdad no tienes remedio, pero si esto es lo que quieres no pienso detenerte, solo te advierto que ninguna de nosotras se va a contener, espero que eso te quede claro». «Lo sé, pero si quiero volverme más fuerte, no puedo esperar a que las cosas se me den tan fáciles, la mejora siempre requiere de un gran esfuerzo», diría Goku con una firmeza notable. «A veces me pregunto si en verdad Goku es un Saiyajin», se diría para sí misma Niyasa, pues la actitud y forma de ser del Pelipunta no se comparaban con la de ningún otro sujeto que hayan conocido en el pasado. «Bien, si Niyasa no tiene problemas con esto, entonces podemos pasar a la siguiente etapa de este entrenamiento», diría Korla sonrientemente. Goku se mostraría bastante entusiasmado, pero Niyasa aún tenía algo que decir. «No tan rápido, amigo, ¿acaso no se te está olvidando algo?», diría Niyasa con las manos en la cintura. «Pues nada que yo recuerde», diría Goku rascándose su mentón. «Idiota, se supone que hoy te encargarías de cazar un animal para la cena», diría Niyasa enfadada. «Es cierto, lo había olvidado», diría Goku con una sonrisa infantil. «Ineto, ve de inmediato a buscar nuestra cena, o te juro que esta noche dormirás fuera de la cueva», diría Niyasa en forma de orden, haciendo que Goku se estremeciera un poco. «Será mejor que le hagas caso, Goku, ella siempre cumple sus promesas», diría Korla con diversión, pues pocas veces podía ver a su compañera mostrar esta faceta de su carácter. Goku sin más remedio se iría volando rápidamente, pues no quería que Niyasa sacase el demonio que llevaba por dentro. «Bueno, hay que ir a casa», diría Niyasa con un tono más relajado, estando por comenzar a volar, pero la voz de su compañera la detendría. «¿Piensas llevarlo a ese lugar? No es así», diría Korla, endureciendo un tanto su mirada. «Sí, no creo que haya un problema con eso, además él dijo que quiere volverse más fuerte, y esa es la única manera de hacerlo en el menor tiempo posible», diría Niyasa, sin darse la vuelta para ver a Korla. «Eso quiere decir que también piensas decirle la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad?», diría Korla, haciendo que esta vez Niyasa sí se girara para verla. «No, Goku no tiene por qué involucrarse en nuestra misión, eso es algo que solo nos compete a ti y a mí», diría Niyasa seriamente. «Ya comprendo, aceptaste continuar con su entrenamiento para que se fuera lo más pronto posible de este planeta», diría Korla. Niyasa bajaría un poco su mirada, diciendo: «Poco a poco el poder que mantiene el sello se está desvaneciendo, y si Goku se queda aquí por más tiempo, se verá envuelto en una completa catástrofe, y no quiero que él se vea afectado por eso». «¿Y crees que con sacarlo de aquí lo vas a proteger? No pensé que fueras tan ingenua», diría Korla. «¿Qué quieres decir?», diría Niyasa con desconcierto. «Si ese sello se llega a romper, no habrá ningún lugar en el universo en donde esconderse, y eso lo sabes perfectamente», exclamaría Korla con un semblante sumamente penetrante. «¿Y qué sugieres? ¿Que lo mandemos directo al fuego y veamos tranquilamente cómo lo consumen las llamas?», diría Niyasa con clara molestia. «Te voy a decir la verdad, yo no quiero que Goku se vaya», diría Korla. «Sabes que no hay otra opción», respondería Niyasa al instante. «Creo que no me estás entendiendo, admito que ese tonto se ha ganado algo de mi aprecio, pero esa no es la razón por la que quiero que se quede», diría Korla. «Explícate», diría Niyasa con el ceño fruncido.
Dudo que tú también no lo hayas notado, pero Goku posee un talento y aprendizaje que no hemos visto en décadas, es casi igual a los Saiyajins que conocimos en nuestra generación, incluso es posible que su potencial sea mucho más grande. Korla hizo esas declaraciones con la total atención de Miyasa, la cual exclamaría al unísono. ¿Qué es lo que estás pensando, Korla? Goku es el indicado para ayudarnos en nuestro objetivo, con él de nuestro lado podríamos ponerle fin a todo esto, diría la Saiyajin pelinegra, causando que su compañera la mirara con mayor intensidad. Me niego, no pienso involucrar a Goku en este asunto, diría Miyasa. Sabía que esa sería tu respuesta, por eso voy a dejar que lo pienses con la cabeza fría, y sé que al final tomarás la decisión correcta. Eso fue lo último que diría Korla, pues ésta emprendería el vuelo en ese momento, dejando sola a su compañera pelirroja. Miyasa miraría al cielo pensando en todo lo que le había dicho Korla, y ésta muy en el fondo sabía que ella tenía razón. Diablos, parece que no tendré un poco de calma durante un largo tiempo. Goku y compañía se encontraban enfrente de una especie de pirámide, la cual tenía un pilar en cada punta de la estructura, además de una puerta común en su parte delantera. Este es el sitio en donde vamos a entrenar, diría Goku con una clara confusión, pues no comprendía qué tenía de especial aquella pirámide. Síguenos, ya lo entenderás cuando estemos dentro, diría Miyasa con naturalidad, comenzando a caminar en dirección de la puerta junto con su compañera Korla. Goku vio esto con mucha curiosidad, no tardando ni un segundo en seguir a las dos mujeres, quienes ingresaron al interior de la pirámide con un Goku caminando detrás de ellas, y cuando este por fin pudo admirar el interior, vio que el lugar era una zona completamente vacía, sin nada más que un tono blanquecino en todos sus alrededores. Este sitio se me hace bastante familiar, pensaría Goku, recordando que de niño había entrenado en un lugar parecido en el templo de Kamisama. Bienvenido a la habitación del tiempo, diría Korla, llamando al instante la atención de la Sabache. Habitación del tiempo, diría Goku con aún más curiosidad. Miyasa al ver la reacción de Goku procedió a darle una pequeña explicación. Esta habitación tiene ese nombre porque aquí el tiempo transcurre de forma diferente que en el exterior, en pocas palabras, un año en este sitio será tan solo un día en el mundo que nosotros conocemos, con esto podríamos decir que tu entrenamiento será mucho más rápido de lo que se había previsto. Ante eso Goku estaba bastante impresionado, queriendo comenzar a entrenar lo antes posible. ¿Y cuándo iniciaremos?, preguntaría inocentemente el Saiyajin. Ambas féminas se miraron entre sí por unos segundos, hasta que de repente las dos expulsarían sus auras de poder, haciendo que Goku sintiera una enorme presión encima de su cuerpo, al grado de que ya ni siquiera podía moverse, y este solo pudo escuchar las siguientes palabras por parte de Miyasa. El entrenamiento ya ha comenzado. Aquel ser de piel celeste miraba por medio de su mente todo lo que ocurría con nuestro protagonista, sonriendo ligeramente al ver que éste estaba logrando un cambio en la actitud tan cerrada de Miyasa y Korla. Oye Daishinkan, ¿me puedes decir qué está ocurriendo? Sí, yo también tengo mucha curiosidad, sí, exclamaría una voz sumamente infantil. Dichas palabras provinieron de un ser realmente peculiar de estatura pequeña, el cual tenía una cabeza muy similar a una sandía. El recién nombrado como Daishinkan abriría sus ojos cuando escuchó el llamado de aquel ser, girando su rostro para observar a dicho individuo. No es nada importante Gran Seno-sama, simplemente la señorita Korla y la señorita Miyasa acaban de hacer un nuevo amigo, diría Daishinkan sonrientemente. ¿En serio? Entonces tendré a alguien más con quien jugar cuando las vuelvas a traer de visita, diría el tal Seno-sama con mucho entusiasmo. Daishinkan miraría a Seno-sama con algo de ternura, contestando con una voz tranquila. Es posible mi señor, pero algo me dice que ese sujeto tendrá que encargarse de un pequeño problema primero, aunque no hay de qué preocuparse, cuando todo haya terminado los tres estarán aquí para jugar con usted. Ante esas palabras Seno-sama se pondría mucho más alegre, mientras que Daishinkan se diría unas cuantas cosas en su mente.
Me parece que ahora todo dependerá de ti, señor Goku. Goku y las chicas Saiyajin yacían sentados en medio del piso blanquecino de la habitación, pues estos acababan de terminar una de sus rutinas de entrenamiento y ahora estaban tomándose un pequeño respiro. Creo que debo felicitarte, tonto, finalmente puedes seguirnos el ritmo en nuestro 15%, no hay duda de que eres un idiota con talento, diría Miyasa con una leve sonrisa. Además eres alguien bastante perseverante, aunque aún te quedan muchas cosas que aprender, comentaría Korla con tranquilidad. Las dos son realmente increíbles, es una suerte que mi nave haya caído en este planeta, porque gracias a ustedes he podido volverme más fuerte, en verdad me alegra haberlas conocido, diría Goku animadamente. Las palabras de Goku provocaron una extraña sensación en el interior de las dos féminas, algo que ellas no podían explicar, pero sin darse cuenta un sentimiento muy profundo había surgido hacia Goku con el pasar de los meses, aunque ninguna de las dos quería aceptarlo todavía, sin embargo aquel sentimiento hizo que algunas dudas inundaran sus mentes. Oye Goku, desde hace un par de días he querido preguntarte algo, diría Miyasa con calma, viendo como el azabache posaba su mirada en ella. Korla también miraría a su compañera, sabiendo lo que iba a decir. Me gustaría saber cómo es el lugar en donde vives, ya que dijiste que nuestro planeta había sido destruido hace mucho tiempo, diría Miyasa con un claro interés. Pues mi hogar es el planeta Tierra, y es un sitio sumamente agradable, respondería Goku con una sonrisa amistosa. ¿Y cómo es ese planeta?, diría Korla, teniendo el mismo interés de su amiga pelirroja. Goku pondría una mano en su mentón, pensando por unos segundos su respuesta. Pues, es un lugar con bastantes sitios hermosos para visitar, en especial las montañas en donde vivo, pero lo más importante es que la comida es increíblemente deliciosa, diría Goku, recordando todos los platillos que había probado en la Tierra. ¿Y vives con alguien, algo así como una compañera?, diría Miyasa con un poco de vergüenza, desviando su mirada de los ojos de Goku. Pues cuando era niño vivía junto con mi abuelo Gohan, pero falleció hace mucho tiempo, y desde ese entonces he vivido solo en las montañas Paos, aunque a veces voy de visita a la casa del maestro Roshi, o a la corporación Cápsula para que Bulma me dé algo de comer, diría Goku, colocando ambos brazos detrás de su nuca. Entonces no tienes una pareja, o una esposa, diría Korla de brazos cruzados, pero con un imperceptible rubor en sus mejillas. Si les soy sincero no sé a qué se refieren con eso, ¿acaso es algún tipo de alimento?, diría Goku con una voz llena de inocencia. Esa respuesta sorprendió notablemente a Korla y Miyasa, quienes se dieron cuenta de que Goku era mucho más inocente de lo que parecía. Bueno, creo que ya es momento de seguir con el entrenamiento, diría Goku, poniéndose de pie mientras estiraba sus músculos, para después comenzar a alejarse de sus compañeras. Creo que tendremos que ir más despacio con él, diría Miyasa con una gota de sudor. Supongo que sí, respondería Korla, sabiendo que ambas acababan de aceptar sus sentimientos en teoría, pero Goku no había captado para nada sus intenciones. Oigan, dense prisa, estoy listo para seguir luchando contra ustedes, diría Goku a lo lejos. Ambas féminas dieron un ligero suspiro, pero terminaron dibujando una sonrisa en sus rostros, pues para las dos, Goku se había convertido en alguien muy especial. Los tres guerreros se encontraban descansando en una habitación un tanto rudimentaria del lugar, estando los mencionados profundamente dormidos en sus respectivas camas. Sin embargo, Goku comenzaría a despertar cuando escuchó un sonido bastante conocido a su alrededor.
Al abrir sus ojos, Goku vería enfrente de él a aquella niña de cabello rosa, a la cual no había visto en varios meses, empezando a creer que dicha infante sí fue una alucinación de su parte, pero ahora nuevamente la tenía a tan solo unos cuantos centímetros de su cama. Hola, espero que no te hayas olvidado de mí, diría Anya con una sonrisa. Claro que no, pero ni Yasa y Korla me dijeron que tú no eras más que un producto de mi imaginación, diría Goku. Ante eso la niña se acercaría a Goku, quien ya se había levantado de la cama, y este vio como la pelirrosa tomaba su mano derecha. ¿Puedes sentir el contacto, cierto?, diría Anya a manera de pregunta. Goku solo asentiría, a lo que la sonrisa de la pelirrosa se haría más amplia, y ésta jalaría al pelipunta con suavidad para que la siguiera. ¿A dónde vamos?, diría Goku con curiosidad. No hubo una respuesta por parte de la niña, y durante ese incómodo silencio ambos terminarían saliendo de la habitación del tiempo, pudiéndose apreciar que en el exterior era de noche. Oye, espera, diría Goku deteniéndose, haciendo que la niña se detuviera también y se volteara para verlo. No confías en mí, ¿verdad?, diría Anya con un semblante un tanto triste. No es eso, simplemente quiero saber qué está pasando, diría Goku. Entonces ya te has dado cuenta, acerca de ellas, diría Anya, alejándose unos cuantos pasos de Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Goku sin entender absolutamente nada. Tú lo sabes muy bien, esas dos te han estado ocultando cosas, sobre por qué están en este planeta, diría Anya, endureciendo su semblante. Sí, lo noté hace mucho tiempo, pero no sé a dónde quieres llegar con esto, diría Goku. Ellas no te lo han querido decir, pero ambas necesitan desesperadamente tu ayuda, diría Anya, sorprendiendo a Goku con sus declaraciones. ¿Mi ayuda?, diría Goku sin saber qué decir. Así es, ¿recuerdas aquel favor que te pedí hace varios meses?, diría Anya seriamente. ¿Te refieres a sacar esa daga de ese círculo extraño?, respondería Goku. Exactamente, ese pentagrama en realidad es un sello, y ese sello mantiene encerradas a Korla y Miyasa en este planeta, diría Anya. ¿Quieres decir que son prisioneras?, diría Goku, quien ya comenzaba a entender la situación. Sí, ellas fueron encerradas aquí por un ser maligno hace muchos años, y la única forma de romper esta prisión es retirando la daga del pentagrama, por eso fue que esa monstruosa criatura apareció, para evitar que rompieras el sello, diría Anya. Pero Niyasa me dijo que nunca más me volviera a acercar a ese lugar, diría Goku. Te lo dijo para protegerte, pues creo que tú mismo pudiste ver el poder descomunal que poseen esas cosas, diría Anya. Bueno, es verdad que tenían una fuerza que nunca antes había visto, pero si solo hay que evitar a esas cosas y retirar la daga, porque ellas no lo han hecho, diría Goku con algo de desconfianza. Ese sello está específicamente diseñado para que ninguna de ellas lo pueda romper, por lo tanto tú eres su única alternativa, piénsalo, no es ninguna coincidencia que hayas aterrizado específicamente en este planeta, diría Anya. Goku pensaría en todo lo que le había dicho la pelirrosa, y durante ese momento vio como la niña extendía una mano hacia él, volviendo a sonreír mientras decía lo siguiente. ¿Estás conmigo? Goku de igual forma sonrió, y tomando la mano de la niña respondió con determinación. Lo estoy. Anya y Goku habían llegado al viejo templo abandonado, y estos no tardaron mucho en dirigirse a la sala en donde estaba aquel pentagrama, deteniéndose ambos al filo del mismo. Apresúrate, antes de que esas criaturas vuelvan a aparecer, diría Anya con seriedad. Goku entraría en el pentagrama y se iría acercando a paso lento hacia la daga, pero mientras lo hacía sentía una sensación inexplicable, como si algo no anduviera del todo bien. Tranquilo Goku, no tienes de qué preocuparte, diría Anya a las espaldas del Saiyajin, pues ésta había notado la duda en el mencionado. Goku se giraría un poco para ver a la pelirrosa, observando que ésta lo miraba con una tranquila sonrisa, sorprendiendo un poco al guerrero, pues no recordaba haberle dicho su nombre a aquella niña. Sin más Goku continuaría con su camino, acercándose por completo a la daga que yacía clavada en el centro del pentagrama, y sin esperar nada, Goku retiraría el arma filosa con una decisión notable, pensando que estaba haciendo lo correcto.
En ese instante un ligero estremecimiento se sintió en el lugar, a la vez que el pentagrama desaparecía por completo. Te lo agradezco mucho, Son Goku, volvería a exclamar Anya desde las espaldas del Saiyajin. Goku se daría la vuelta con una sonrisa en su rostro, pero se confundió al ver que la pelirrosa tenía una mirada ensombrecida, al mismo tiempo que una sonrisa inquietante aparecía en su semblante. Repentinamente el cuerpo de la niña se desvanecería en su totalidad bajo la mirada atónita de Goku, quien en ese instante vio como un gigantesco pilar de luz púrpura se alzaba detrás de él, viéndose como el azabache era mandado a estrellarse en contra de una pared del templo, a causa de una potente onda expansiva. Mientras se recuperaba Goku sentiría dos presencias oscuras provenir del interior del pilar de luz, viéndose salir de ahí a dos sujetos, siendo uno de ellos una mujer de piel color malva, y un cabello azul oscuro, mientras que el otro era un hombre de cabello negro y una apariencia muy similar a la de un Saiyajin, el cual tenía sus ojos completamente en blanco, a la vez que de su cuerpo irradiaba una gran cantidad de energía. Un Goku todavía aturdido diría con una voz debilitada: ¿Quiénes son ustedes, y qué hicieron con Anya? La peli azul miraría al azabache con una sonrisa burlesca, contestándole: Veo que eres más ingenuo de lo que pensaba, Son Goku. Esa voz, se diría para sí mismo Goku, pues el tono de la mujer era prácticamente el mismo que el de la niña pelirrosa. En ese momento los ojos de la mujer brillaron con una clara sed de sangre, y esta mirando al pelipunta de forma retorcida exclamó: Finalmente, el infierno se ha desatado. En la sala del tiempo, Niyasa y Korla se despertarían repentinamente al ver sus sentidos afectados por la aparición de dos presencias oscuras, a lo que ambas saldrían de la pequeña habitación en donde dormían y se dieron cuenta de que la puerta de entrada a esta dimensión del tiempo se encontraba abierta, además de que Goku no estaba por ningún lado. Maldición, diría seriamente Niyasa, saliendo rápidamente de la sala del tiempo en compañía de Korla. En el exterior las dos observarían a lo lejos un gran pilar de energía púrpura, teniendo de inmediato una mala sensación, a la vez que una intensa preocupación inundaba sus corazones, pues podían sentir el ki de Goku provenir de ese mismo lugar. Sin decir nada Korla y Niyasa emprenderían el vuelo a una gran velocidad, pues tenían un mal presentimiento, y lo único que querían saber en ese instante era si Goku estaba bien. En cuestión de segundos las dos guerreras llegaron al viejo templo abandonado, descendiendo en el mismo y topándose con una escena que las dejó paralizadas, pues veían como el pecho de Goku acababa de ser atravesado por aquel sujeto desconocido que acompañaba a la inquietante mujer de cabello azul, la cual sonrió intensamente cuando vio llegar a las dos Saiyajins. Finalmente llegaron nuestras invitadas de honor, espero que les haya gustado mi regalo sorpresa, diría la mujer con una mirada retorcida. El cuerpo de Goku caería al suelo en cámara lenta, mientras que Niyasa y Korla poco a poco comenzaban a respirar con más agitación, pues un increíble sentimiento de ira las estaba invadiendo. Oh vamos, ¿por qué ponen esas caras? Creía haberles prometido que les causaría un terrible dolor cuando saliera de esa maldita prisión, diría la peli azul sonrientemente. Las dos Saiyajins estaban por dejar que la furia las consumiera, pero la mujer volvería a hablar. Adelante, pueden atacarnos a ambos si quieren, pero si lo hacen perderán la oportunidad de ayudar a ese renacuajo, y por lo que veo esa no es una opción para ustedes, ¿verdad? En eso la peli azul comenzaría a elevarse en el aire, junto con el sujeto de cabello negro. Será mejor que se apresuren en tomar una decisión queridas, la vida de ese hombre, o la vida de millones de mortales en el universo, tengan en cuenta que las manecillas del reloj han empezado a girar, y temo decirles, que el tiempo no está de su lado. Con eso dicho la mujer y su subordinado fueron envueltos en un aura de luz, saliendo a toda velocidad del planeta en donde estaban, teniendo un rumbo desconocido. Con Niyasa y Korla, estas con mucho ímpetu lograrían contener su ira, para seguidamente acercarse a donde Goku yacía tendido, viéndose como ambas se arrodillaban a su costado, notando que el pelipunta apenas si estaba respirando. Todo esto es mi culpa, diría Niyasa con su cabeza agachada. No es momento para lamentarse, todavía estamos a tiempo de salvarle la vida a Goku, diría con seriedad Korla. ¿A qué te refieres? Diría Niyasa alzando su mirada.
Tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, respondería Korla sin quitar la vista de su compañera. ¿No estarás hablando en serio? Si hacemos eso podríamos destrozar completamente el cuerpo de Goku, diría Miyasa un tanto alterada. Es nuestra única alternativa. Yo también sé que esto es muy peligroso, pero no pienso quedarme de brazos cruzados mientras Goku muere lentamente, diría Korla con decisión. Aún así, no podemos hacerle eso a Goku, él no tiene por qué cargar con un peso tan grande, diría Miyasa. Sabes que nunca me ha gustado confiar en el destino, pero no voy a engañarme a mí misma, desde el primer momento en que vi a Goku, supe que no había llegado a este planeta por casualidad, y ahora el destino nos está pidiendo que confiemos en este hombre, en la única persona que ha logrado llegar a nuestro corazón. Korla dijo esas palabras con un tono que mostraba mucha seguridad, al mismo tiempo que colocaba una de sus manos en el pecho de Goku. Miyasa todavía se mostraba insegura, pero viendo la determinación de su compañera sabía que no podía dejarla sola, así que ésta también colocaría una de sus manos en el pecho del Saiyajin, a lo que ambas comenzaron a transferir parte de su energía al interior de Goku, viéndose como de a poco su herida se iba cerrando, mientras que su poder estaba aumentando descomunalmente, y su apariencia empezaba a cambiar. Una luz blanca había cubierto por completo el lugar, el cual era inundado por una presión gigantesca, y en ese mismo instante una figura imponente se alzaría desde el interior de la cortina luminosa, viéndose como dicha figura daba unos cuantos pasos hacia adelante, pudiéndose apreciar que se trataba de nuestro Saiyajin criado en la tierra, quien ahora tenía todo su cuerpo cubierto de un pelaje rojo, y su cabello se había hecho más largo. Lo hemos conseguido, diría una agotada Korla, la cual permanecía de rodillas a un costado de su compañera, quien se encontraba en la misma situación. Goku, ¿eres tú?, diría con debilidad Miyasa, teniendo el miedo de que ese repentino aumento de poder hubiese alterado su personalidad. Goku, que miraba sus manos, se giraría al escuchar la voz de la pelirroja, y al principio este tenía un semblante serio en su rostro, pero casi de inmediato ese semblante cambiaría por una tranquila sonrisa, lo cual fue suficiente para demostrar que él seguía siendo el mismo. Lamento haberles causado tantos problemas, y perdón por desobedecerte de nuevo Miyasa, diría Goku con una mano en su nuca. Tonto, no es momento para que nos des una disculpa, diría Miyasa con una leve sonrisa. ¿Cómo te sientes Goku? ¿No te duele algo?, diría Korla a manera de pregunta. Me siento un poco extraño, pero a la vez esto se siente bastante bien, respondería Goku. Eso es bueno, ya que no tenemos mucho tiempo, diría Korla, endureciendo su mirada. Escúchame Goku, los sujetos que viste hace poco, tienen que ser detenidos lo antes posible, o si no todo este universo estará en un inminente peligro, diría Miyasa con preocupación. Lo entiendo, pero si no es mucha molestia quisiera saber a qué me estoy enfrentando, diría Goku. Korla y Miyasa sabían que no podían seguir ocultándole la verdad a Goku, así que la pelirroja exclamó. La mujer es una antigua sacerdotisa llamada Freya, ella era una de las encargadas de mantener el equilibrio en el multiverso, siendo también uno de los guardianes del poderoso rey del todo, Zenosama. Sin embargo, con el pasar de los siglos su mente y corazón se fueron llenando de sentimientos egoístas e impuros, llegando al grado de traicionar la confianza del propio rey del todo, a quien intentó destruir en el pasado con sus propias manos, pero viéndose detenida por nuestro maestro, el supremo sacerdote Daishin Kansama. Él la encerró en una dimensión paralela como castigo por su traición, además de sellarle gran parte de su poder, y después seleccionó a un poderoso guerrero que mantendría la prisión bajo resguardo. Lastimosamente esa desgraciada logró romper el escudo que la aprisionaba, y nuestro antecesor tuvo que sacrificarse para que Freya pudiera ser encerrada nuevamente. Aguarda, ¿quieres decir que el tipo que casi me mata es Su? Diría Goku con una notable sorpresa, pero no pudo terminar ya que Korla lo interrumpió.
Su nombre era Aikon, y fue al primero que se le encomendó la tarea de mantener la prisión bajo control. Lamentablemente, para poder contener a Freya una vez que ella se liberó, pidió al propio Daishin-Kansama que lo encerraran junto con esa infeliz para así evitar que pudiera escapar nuevamente, pero al parecer su fuerza de voluntad no pudo salvarlo de convertirse en un simple títere de esa desgraciada, diría Korla, logrando reincorporarse junto con Miyasa. Por lo que pude notar, ese sujeto también es un Saiyajin, pero su fuerza no se compara con nada que haya visto antes, ni siquiera pude ver sus movimientos, diría Goku, recordando cómo no pudo hacer nada ante el inesperado ataque del tal Aikon. En el pasado los Saiyajin tenían una fuerza que no parecía ser de este mundo, es por eso que Daishinkan nos escogió a nosotras para que fuéramos las nuevas guardianas de la prisión de Freya, diría Korla. Bien, supongo que ahora soy yo quien debe encargarse de detenerlos, diría Goku con una clara determinación. Ten mucho cuidado, Goku, en cuanto hayamos recuperado parte de nuestra energía iremos a ayudarte, te lo prometo, diría Miyasa, pero esta al intentar caminar volvería a caer de rodillas, pues estaba sumamente débil. Korla ayudaría a su compañera para que pudiera levantarse, mientras que Goku decía lo siguiente. Yo me haré cargo de esto, ustedes no se preocupen, diría Goku, sabiendo que ni Korla ni Miyasa podían luchar. Me encantaría decirte lo mismo que Miyasa, pero como puedes ver apenas si podemos movernos, así que el multiverso entero se encuentra en tus manos, diría Korla. Goku asentiría, pero antes de irse Korla le diría unas últimas palabras. Goku, si la batalla se pone difícil no dejes que las dudas alboroten tu interior, solo relájate y deja que todos esos malos pensamientos desaparezcan por sí solos, si lo haces tu propia conciencia se separará de tu cuerpo, y obtendrás un poder inimaginable, no lo olvides, únicamente debes despejar cualquier pensamiento de tu mente. Luego de eso Goku emprendería el vuelo a una supervelocidad, saliendo del planeta rápidamente, dándose cuenta de que no tenía problemas para respirar en el espacio exterior. Están por allá, diría Goku, desprendiendo su aura de ki y continuando con su camino. Con Freya y Aikon, estos se encontraban en un planeta totalmente deshabitado, notándose que el cielo en ese lugar estaba completamente nublado, acompañado de varios rayos que le daban un ambiente apocalíptico a dicho planeta. Este sitio será el epicentro de una nueva era, diría Freya, mirando sus alrededores con una sonrisa. Sin embargo, de repente cierto Saiyajin Azabache aterrizaría con fuerza a las espaldas de la peli azul y su subordinado, llamando al instante la atención de ambos, quienes se dieron la vuelta para ver la nueva apariencia de Goku, el cual los veía con suma seriedad. Vaya, así que esa fue la decisión que tomaron, es una pena que le hayan dejado toda la responsabilidad a una cucaracha como tú, sin duda esas dos han caído muy bajo, diría Freya con diversión. La peli azul estaba por darle a Aikon la orden de atacar, pero en eso ambos sentirían una intensa brisa golpear sus rostros, y Freya abriría sus ojos con asombro al darse cuenta de que Goku nuevamente estaba a sus espaldas. Creo que aún no controlo del todo mi velocidad, diría Goku, el cual se giraría un poco con una sonrisa imperturbable en su rostro. Bueno, ¿qué tal si me ayudan con el calentamiento? Aikon por órdenes de Freya se lanzaría a atacar a Goku a una gran velocidad, pero nuestro pelipunta evadiría fácilmente la arremetida de su contraparte Saiyajin, para seguido enviarlo lejos de un fuerte puñetazo en el rostro. Diablos, creo que esto será un poco más tardado de lo que pensé, diría Freya con un tono molesto, viéndose cómo ésta se apartaba del campo de batalla para no salir afectada por los siguientes ataques. Con Aikon, este se recuperaría rápidamente del golpe que había recibido, y de nueva cuenta se abalanzaría en contra de Goku, el cual detendría con sus propias manos a su oponente, comenzando a forcejear con él mismo. No tienes que hacer esto, Miyasa y Korla me contaron que tú eras su antecesor, y sé que tienes la suficiente fuerza de voluntad para resistirte a las órdenes de esa infeliz, solo debes recordar quién eres, diría Goku con una mirada firme. Aikon no escucharía las palabras de Goku,
y de un fuerte grito expulsaría su aura de ki, haciendo que el azabache se apartara, para luego lanzarse hacia él y conectarle un fuerte golpe en el estómago a Goku, quien saldría disparado en dirección de un muro de rocas. Sin embargo, el Saiyajin lograría recomponerse antes de impactar con la pared del muro, y de forma inteligente este utilizaría dicha pared como impulso, desplazándose velozmente hacia su rival, al cual impactaría de lleno con un cabezazo en su cara. El guerrero oscuro retrocedería unos cuantos pasos debido al golpe, y Goku, aprovechando lo ocurrido, le conectaría un potente rodillazo en el abdomen al antes mencionado, seguido de una patada giratoria que enviaría por el suelo a Aikon, creando un camino de arrastre con su cuerpo. Siento como si estuviera conteniendo algo en su interior, como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar, pensaría Goku, viendo con seriedad cómo Aikon se reincorporaba. Sin esperar nada, Goku se lanzaría al ataque, comenzando a impactar una seguidilla de golpes en todo el torso del Saiyajin oscuro, quien escupió una pequeña bocanada de sangre debido a los ataques, y aunque intentó darle vuelta a la situación, la velocidad de Goku era muy superior, por lo que sus contraataques no eran efectivos, y los golpes que daba el azabache cada vez se hacían más intensos. Freya se encontraba visiblemente enojada por lo que estaba presenciando, por lo que decidió que ya era hora de dejar de jugar. Volviendo a la batalla, Goku había concluido con su combo de golpes, y este miraba como su oponente tenía varias heridas en su cuerpo, pero Aikon no parecía sentir dolor alguno, incluso su aura de poder estaba derrochando más energía que antes. En eso la voz de Freya llamaría la atención de Goku. Bravo, debo admitir que me has dejado sorprendida, renacuajo, quizás en otro momento habría podido reclutarte como otra de mis marionetas, lastimosamente ya no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo. Freya diría eso con una sonrisa plasmada en su rostro, y de repente esta lanzaría un rayo de poder en contra de su subordinado, el cual comenzó a gritar con todas sus fuerzas, siendo algo que dejaría desconcertado a Goku, pero esto no era lo que el Saiyajin pensaba, pues de la nada el lugar entero comenzaría a temblar, mientras que el poder de Aikon iría aumentando descomunalmente, a la vez que su apariencia se iba deformando, terminando por convertirse en un grotesco monstruo. La criatura daría un fuerte rugido que estremeció un poco a Goku, y en un imperceptible destello de velocidad aquella cosa aparecería enfrente del Pelipunta, quien recibió un devastador golpe en su pecho, saliendo disparado en dirección de una montaña cercana, la cual se vino abajo cuando Goku la atravesó por completo con su cuerpo. Demonios, diría un Goku desde el suelo, sintiendo que ese golpe había afectado gravemente algunos huesos que rodeaban su corazón. El azabache conseguiría reincorporarse, pero se notaba claramente que le costaba respirar, y para su mala suerte el mencionado no tuvo tiempo de tomarse un ligero receso, pues Aikon descendió con imponencia a unos metros de él. No voy a darme por vencido, diría Goku con algo de dolor, yendo a atacar a su oponente con un semblante determinado. Goku intentaría conectar un golpe en el rostro de Aikon, pero este detendría el puño del azabache con mucha facilidad, para seguidamente golpear al Pelipunta nuevamente en el pecho, haciendo que Goku pusiera una mueca de intenso dolor, al mismo tiempo que unas gotas de sangre resbalaban de su boca. En ese instante Aikon agarraría ferozmente del rostro a Goku, y con una explosión de energía lo sacaría disparado en la dirección contraria, viéndose como Goku impactaba con algunas rocas. Poco a poco las dudas empezaban a abrumar la mente del Saiyajin, el cual a pesar de recomponerse, no pudo hacer algo para evitar los recientes ataques de Aikon, pues ahora era él quien no podía seguir los movimientos de su rival. Goku sería golpeado atrozmente en todo su cuerpo, y lo único que este podía hacer era poner sus brazos en forma de X para tratar de protegerse, algo que simplemente era inútil, y los latidos de su corazón cada vez se hacían más débiles. No lo olvides, únicamente debes despejar cualquier pensamiento de tu mente. De momento esas palabras resonaron en la cabeza de Goku, a la vez que la imagen de Korra se manifestaba en su mente. Supongo que puedo intentarlo, diría Goku con debilidad, dando un suspiro de calma y cerrando sus ojos. A lo lejos, Freya miraba esto con un rostro confiado, creyendo que Goku se había dado por vencido. Acábalo, Aikon, destruye a ese maldito insecto. Como si la criatura hubiese escuchado la voz de la peli azul, vemos como Aikon comenzaría a cargar unas esferas de ki en ambas manos, mientras que Goku mantenía sus ojos cerrados sin prestarle atención a lo que sucedía.
En eso de un poderoso rugido Aikon lanzaría sus esferas de ki, las cuales se dirigían con mucha potencia en dirección de Goku, quien no parecía tener reacción alguna. Sin embargo, en el último segundo Goku movería su cabeza ágilmente esquivando las dos esferas de poder, dejando sin palabras a Freya que miraba todo con atención. El guerrero oscuro se enfurecería al ver que sus ataques habían fallado, y este iría hacia Goku para darle personalmente el golpe de gracia, pero el azabache de la misma forma esquivaría un golpe de Aikon sin siquiera abrir sus ojos, y cuando finalmente volvió a abrir sus cuencas, se vio como sus pupilas adoptaban un tono plateado, al mismo tiempo que un aura del mismo color lo rodeaba. Imposible, ese gusano no puede tener ese poder, diría Freya sumamente impresionada. Inesperadamente la ex sacerdotisa sentiría una presencia desagradable acercándose al planeta en donde estaban, y eso la hizo alterarse de sobremanera. Aikon, no me importa que destruyas este planeta, quiero que acabes con ese insecto de una vez por todas, gritaría la peli azul desde la distancia. Haciendo caso a las órdenes de Freya, Aikon se elevaría en el aire y comenzaría a reunir energía para realizar una técnica definitiva. Goku miraría hacia arriba con un rostro imperturbable, pero en el fondo sabía que estaba llevando su cuerpo al límite, y eso significaba que este nuevo poder no le duraría más de 3 minutos, así que tenía que actuar de inmediato, por lo que a su mente vendría un ataque que solo había usado una vez cuando era niño. No permitiré que se salgan con la suya, diría Goku con una voz decidida, viéndose como todo su brazo derecho era cubierto por una gran cantidad de ki. Aikon ya tenía la energía suficiente para llevar a cabo su técnica final, pero sorprendentemente Goku se lanzaría al ataque a una super velocidad, y mientras se acercaba al monstruo diría con una voz fuerte: toda mi fuerza está reunida en este puño. De la nada un gran dragón se manifestaría a las espaldas de Goku, sorprendiendo visiblemente a Aikon, quien no pudo hacer nada ante dicha manifestación, siendo tragado completamente por dicho dragón, a la par que una luz cegadora cubría la zona en su totalidad, dejando la conclusión de este combate a la expectativa. Goku en su estado base yacía de rodillas en el suelo con una respiración sumamente agitada, mientras que a su costado se encontraba el cuerpo de un Aikon totalmente derrotado, notándose que el Saiyajin había vuelto a la normalidad. En ese momento el peli punta con algo de pesar dirigió su mirada hacia el maltrecho Aikon, quien para sorpresa de Goku, lo veía con una sonrisa agradecida en su rostro. Lo lamento, diría Goku con un tono ligeramente afligido. Aikon negó con su cabeza, y mientras su cuerpo desaparecía en unas pequeñas partículas de luz, dijo unas cuantas palabras con las pocas fuerzas que le quedaban. Muchas gracias, Son Goku. Aquellas palabras le dieron calma al corazón de Goku, pues se dio cuenta de que por lo menos en sus últimos instantes de vida, Aikon pudo recuperar su humanidad. Una vez que el cuerpo de Aikon desapareció por completo, se vio que lo único que quedaba en el suelo era un extraño cristal con una esfera roja en su interior. ¿Qué es eso?, diría Goku intentando reincorporarse, pero de inmediato su cuerpo sufriría los devastadores estragos por haber ido más allá de los límites. Goku se derrumbaría en el piso sin poder moverse, y lo único que podía escuchar eran unos pasos que se acercaban a él. Tengo que darte mis sinceras felicitaciones, Son Goku, nunca creí que un simple mortal como tú pudiera ser capaz de alcanzar una técnica divina, ahora me doy cuenta de que eres más de lo que se puede ver a simple vista, y como recompensa por tu gran esfuerzo tendrás el honor de ser aniquilado por mi propia mano. Esas declaraciones fueron hechas por cierta peli azul, la cual acababa de tomar aquel extraño cristal que había dejado el ya extinto cuerpo de Aikon, y esta con una sonrisa se iría acercando a donde estaba el moribundo azabache, quien a pesar de su estado lograría moverse un poco, reincorporándose ante la mirada levemente asombrada de Freya. No voy a dejarte escapar, les prometí a ellas que no descansaría hasta detenerte, diría Goku con una voz entrecortada, a la vez que se tambaleaba un poco. Tu determinación es admirable, pero ya he tenido suficiente con tus estupideces sentimentales, es momento de que desaparezcas, diría Freya con una voz fría, apuntando con su mano izquierda a Goku, comenzando a cargar un ataque de energía.
Goku miraba cómo su inminente final se acercaba, sin embargo, sorpresivamente unas cadenas doradas emergerían desde el interior del suelo, apresando por completo las manos de Freya, quien estaba más que desconcertada, al mismo tiempo que notaba que aquel cristal ya no se encontraba en su posesión. Vaya, parece que llegué justo a tiempo, diría una voz tranquila a las espaldas de Freya. La peli azul giraría un poco su rostro al escuchar esa voz, viendo con terror que se trataba del gran sacerdote Daishin-kan-sama, quien además tenía en su poder el cristal que Freya había recuperado del cuerpo de Aikon. Admito que estoy sorprendido, jamás pensé que utilizarías el interior de Aikon para esconder la semilla universal, sí que fuiste demasiado astuta Freya, pero temo decir que tu suerte se acaba de terminar, diría Daishin-kan con una voz imponente. En eso un portal aparecería a un costado de Daishin-kan, del cual saldría el mismísimo rey del todo, cosa que hizo entrar en pánico a Freya, pues Seno-sama posaría su mirada inerte en ella. Te has portado muy mal sí, por lo tanto tendré que desaparecerte, diría Seno-sama con gran frialdad, a la par que alzaba uno de sus brazos. Freya intentó suplicar por piedad, pero no tuvo tiempo de hacerlo, pues una luz blanca se emitió del brazo de Seno-sama, y eso causó que Freya se fuera desvaneciendo lentamente, bajo la mirada atónita de un impresionado Goku, quien supo una cosa cuando el cuerpo de Freya desapareció por completo. Este día aún no había terminado. Se podía apreciar cómo el rey del todo flotaba con mucha curiosidad alrededor de Goku, quien veía esto con una notable confusión, pues sentía que aquel ser de estatura pequeña, lo estaba analizando con la mirada. Oye Daishin-kan, este es el nuevo amigo de Niyasa y Korla del que me hablaste, diría Seno-sama con neutralidad. Así es mi señor, su nombre es Son Goku, y por lo que puede ver necesita que alguien trate sus heridas, por lo tanto si usted me lo permite me gustaría encargarme de eso, diría el sacerdote con una pequeña sonrisa. Está bien, ya que si no puede moverse no podrá jugar conmigo, diría Seno-sama, apartándose un poco para que Daishin-kan hiciera su trabajo. Al acercarse Daishin-kan notaría el semblante desconcertado de Goku, el cual todavía seguía procesando lo que acababa de pasar. Seguramente debe estarse preguntando quiénes somos nosotros, ¿verdad? Diría Daishin-kan con tranquilidad, llamando la atención del Saiyajin. Por lo que me dijeron Korla y Niyasa antes de venir a luchar, creo tener una ligera idea, sin embargo me gustaría estar seguro, diría Goku con un tono débil. Siendo así permítame presentarme, yo soy el supremo sacerdote Daishin-kan, y soy el guardián del rey del todo Seno-sama, el creador del universo 7 y de los demás universos existentes en este plano dimensional, además que en parte soy el encargado de mantener el equilibrio en todo el multiverso creado por mi señor. Esas palabras por parte de Daishin-kan dejaron visiblemente asombrado a Goku, quien en ese instante observó cómo el sacerdote lo apuntaba con su mano derecha, empezando a curar sus heridas, al mismo tiempo que restauraba también sus vestimentas. Luego de unos minutos Goku estaría prácticamente como nuevo, y este con una sonrisa amistosa le agradecería al peli blanco, pues se había dado cuenta de que el mencionado no era una mala persona. Esto es increíble, incluso me siento mejor que antes, diría Goku animadamente. Su cuerpo fue capaz de asimilar completamente la energía que Niyasa y Korla le brindaron, es realmente impresionante, sin duda este hombre podría ser un buen candidato para ser un dios de la destrucción, aunque por su personalidad tan peculiar, no creo que eso le llame la atención. Daishin-kan se dijo esas palabras en su mente, y mirando al pelipunta exclamó. Por cierto señor Goku, mientras lo curaba sentí un extraño patógeno desarrollándose en el interior de uno de sus órganos más sensibles, por lo que en un futuro habría sufrido de una grave enfermedad en ese mismo punto vital, pero gracias a mis habilidades pude eliminar ese patógeno en su totalidad, así que podrá gozar de una larga vida sin tener que preocuparse por ninguna enfermedad repentina. Vaya, eso sí que no me lo esperaba, nunca antes me había enfermado de gravedad, aún así le agradezco que haya hecho eso por mí señor Daishin-kan, diría Goku sin dejar de sonreír. Es lo menos que puedo hacer, después de todo es gracias a ti que pudimos recuperar la semilla universal, respondería el sacerdote. ¿Se refiere a ese pequeño objeto que tiene en sus manos? Diría Goku con curiosidad.
En efecto, este diminuto cristal es conocido como la Semilla Universal, y es una reliquia capaz de dar vida a un nuevo multiverso, pero a cambio se necesita de una descomunal energía vital para hacer que la Semilla Universal dé sus respectivos frutos, diría Daishinkan. Esa explicación le hizo entender a Goku cuáles habían sido las intenciones de Freya. ¿Quiere decir que esa mujer planeaba usar ese objeto para crear un nuevo multiverso?, diría un Goku sorprendido. Sí, para lo cual iba a utilizar la energía de todos los seres vivos de este multiverso para alimentar las raíces de la Semilla Universal, y supongo que no debo explicarle lo que habría sucedido si no la hubiésemos detenido, diría Daishinkan con algo de seriedad. Sin duda toda la existencia se hubiera sumido en una completa catástrofe, diría Goku, no queriendo imaginar un destino como ese. Afortunadamente ya no tendremos que preocuparnos por eso, ya que Senosama eliminó totalmente la existencia de Freya, diría Daishinkan con serenidad. Goku quería saber un poco más acerca del tal Senosama, pero no pudo decir nada ya que fue interrumpido por este mismo. Oye Daishinkan, ¿ya terminaste de curarlo? Quiero jugar ya que estoy muy aburrido. Sí, diría Senosama con su típica voz infantil. El señor Goku ya se encuentra mejor, pero lamento decirle que no podrá jugar con él en estos momentos, diría Daishinkan, ofreciéndole una disculpa a su señor. ¿Y eso por qué?, diría el rey del todo desanimado. Recuerde que tenemos que volver al palacio para guardar la Semilla Universal en un sitio seguro, además el señor Goku tiene que regresar a ese planeta para darles un mensaje muy importante a Korla y Miyasa, diría Daishinkan. Había olvidado esa parte, qué mala suerte, diría Senosama. No se preocupe, le doy mi palabra de que en un futuro los traeré a los tres para que puedan jugar con usted, diría Daishinkan con una sonrisa. Eso haría que el rey del todo recuperara su buen humor. Oiga, ¿y cuál es el mensaje que tengo que dar cuando esté de regreso?, diría Goku a manera de pregunta. El sacerdote volvería a posar su mirada en el azabache, para seguido decirle. Bueno, quiero que les diga a mis discípulas que su misión finalmente ha terminado, y que como recompensa a su enorme contribución, son libres de vivir sus vidas como mejor les plazca. Eso suena fantástico, pero como voy a regresar con ellas, ya no tengo aquella forma que me permitía respirar en el espacio exterior, diría Goku con una mano en su nuca. En eso un portal aparecería detrás del pelipunta, quien se percató de ello casi de inmediato. Si atraviesa ese portal podrá llegar en un instante con ellas dos, diría Daishinkan, viendo cómo el Saiyajin se acercaba hacia dicho portal. Goku nuevamente le daría las gracias al gran sacerdote, pero antes de atravesar el portal escucharía unas últimas palabras por parte de Daishinkan. Casi lo olvido, mientras entrenaba con las señoritas Niyasa y Korla, me di a la tarea de reparar por completo su nave, incluso le hice unas cuantas mejoras, que seguramente serán de su total agrado, espero que muy pronto nos volvamos a ver, señor Goku. Con eso dicho nuestro Saiyajin haría una señal con su mano en forma de despedida, para después entrar por completo en el portal, apareciendo al instante enfrente de Korla y Miyasa, quienes habían podido recuperar un poco de sus energías, y vieron llegar al guerrero con algo de sorpresa en sus semblantes, mientras que éste las observaba con una sonrisa, diciendo: «Estoy de vuelta». Así que por fin todo ha terminado supongo que debemos darte las gracias, diría Korla con una leve sonrisa, sintiéndose satisfecha de por fin poder dejar aquel planeta. Bien, ahora podremos tomarnos unas largas y relajantes vacaciones, diría Miyasa animadamente. Es cierto, pero ¿a dónde podríamos ir?, sería la pregunta de Korla, aunque ambas ya habían tomado una decisión hace tiempo. Si quieren pueden venir conmigo a la Tierra, les aseguro que no hay mejor lugar que ese, diría Goku a manera de sugerencia. Korla y Miyasa se miraron entre sí con una sonrisa, pues sencillamente no había nada que pensar, Goku era con quien querían pasar el resto de su vida. De acuerdo, pero espero que sea un sitio tan acogedor como nos contaste en la habitación del tiempo, comentaría Korla, acercándose a Goku junto con su compañera Miyasa. Les prometo que quedarán increíblemente fascinadas, diría Goku sonrientemente. Pero como vamos a llegar al planeta Tierra desde aquí, ¿no esperarás que vayamos simplemente volando o sí?, diría Miyasa mirando a Goku.
El señor Daishinkan me dijo que había reparado mi nave, así que podemos usarla, diría Goku, a lo que este emprendería el vuelo rápidamente, dejando con mucha intriga a las dos Saiyajins, pues estaba bastante claro que la pequeña nave de la Sabache no sería suficiente para los tres. Sin embargo, Korla y Miyasa siguieron a Goku sin más alternativa. Cuando el trío llegó a la zona de aterrizaje se encontraron con algo inesperado, pues el pequeño transporte en el que había llegado nuestro protagonista, se había convertido en una gran nave esférica de tamaño amplio, similar a la que Goku había utilizado para viajar al planeta Namek. Wow, así que estas eran las mejoras que mencionó el señor Daishinkan, sin duda con esto llegaremos a la Tierra en muy poco tiempo, diría Goku, admirando la gran nave con mucho entusiasmo. En eso Goku se daría la vuelta para ver a sus acompañantes, a quienes les extendió la mano con una sonrisa amistosa. Es hora de irnos a casa. Eso fue lo único que Korla y Miyasa necesitaron escuchar, viéndose como ambas tomaban la mano de Goku con total seguridad, siendo una señal de que una nueva vida comenzaba para ellas. Nos situamos en el viejo hogar de Goku en las montañas Paos, en donde podemos apreciar cómo este dormía plácidamente con sus dos nuevas compañeras de vida, las cuales se encontraban semidesnudas a los costados de Goku, notándose a simple vista que las dos tenían una abultada barriga, lo que demostraba que llevaban 6 meses de embarazo. De un momento a otro Goku se despertaría en medio de la noche, y con curiosidad dirigió su vista hacia la panza de Miyasa, colocando una de sus manos sobre la misma. Con una sonrisa Goku acariciaría con cariño la barriga de su pareja, y durante ese momento el mencionado sentiría una ligera patada desde el interior, haciendo que sus ojos se iluminaran de felicidad. Parece que estás muy ansioso, diría Miyasa con una voz suave. Lo siento, no quería despertarte, diría Goku en forma de disculpa. No te preocupes, cierta personita tampoco me deja dormir con sus constantes movimientos y patadas, indudablemente será igual de enérgico que su tonto papá cuando crezca, diría Miyasa, dibujando una sonrisa amorosa en su rostro, para seguido acercarse a Goku y darle un pequeño beso en los labios. Luego de eso Miyasa volvería a acomodarse en el pecho de Goku, quien vio también cómo Korla daba un leve suspiro somnoliento, al igual que se volvía a acomodar en el pecho del padre de su futura cría. Goku le daría un beso en la frente a Korla, y poco a poco el pelipunta iría cerrando nuevamente sus ojos, cayendo otra vez en el plácido mundo de los sueños, pero teniendo mucha ilusión de ver qué nuevas aventuras le depararía el mañana, junto a su nueva familia.